Porque aunque los milagros que ellos hacían, de sanación en este caso, eran en el nombre de Cristo, el poder que se efectuaba allí no era el de Jesús. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Con Cristo en el corazón, amándose en Dios. Me asusté. Familia, siempre para mí es un gran honor compartir con cada uno de ustedes. Me siento bien contento por la oportunidad que Dios me da de compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Hoy estaremos hablando de uno de los dones de nuestra iglesia, y es el don ¿de qué? De la sanación. Fue un reto, le comentaba a Elisa ahí atrás, cuando me dijo de este don, porque no investigué mucho, pero sí hice varias investigaciones bien interesantes, y lo que piensan otras iglesias, lo que piensa algún tipo de grupo cristiano sobre ese don de sanidad. Pero lo cierto es que el don de sanidad es uno de los dones más conocidos. Es un don que fue evidente en la vida de Cristo, en la vida de los apóstoles, y aún en nuestros días ese don sigue también vigente. También ha sido uno de los dones más falsificados en el mundo cristiano. Hay personas que fingen algún tipo de enfermedad y se ponen de acuerdo con el ministro o el pastor, y no quiera usted saber la falsedad que se arman en esos lugares. Satanás ha hecho un gran trabajo con la falsificación de este don. Hay personas que han sido falsamente sanadas. ¿Cómo así? Ellos aparentemente van con algún tipo de dolencias y en esos lugares populares, ¿verdad?, se hacen oraciones ocultos un tanto extravagantes y supuestamente son sanos, pero al poco tiempo estas personas vuelven otra vez a tener la misma dolencia, la misma situación por la cual fueron supuestamente curados. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 12, allí dice algo interesante. Alegraos, por lo cual alegraos los cielos y los que moráis en ellos. Pero ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene, ¿qué cosa? Poco tiempo. Mientras menos tiempo le queda, él va a estar más enojado. Y él no sabe cuándo, Satanás no sabe cuándo, pero sabe que sus días están ya contados. Y yo le doy gloria a Dios por esto. Porque él descendió con mucha ira, porque él mismo sabe que le queda poco tiempo. No sabe cuándo, porque será cuando Cristo venga, pero él sabe perfectamente que sus días en esta tierra están contados. No hay nada que él pueda hacer para cambiar eso. Su ira, la ira de Satanás, se manifiesta en diferentes maneras. Su ira se manifiesta en distracciones. A nosotros como cristianos nos distrae, nos pone la mente en otro lugar. Su ira se manifiesta entreteniéndonos, dándonos cosas que nos gustan. Y nosotros ahí en ese entretenimiento pasamos horas viendo algún tipo de video en YouTube, viendo algún tipo de serie en Netflix, o tal vez jugando a algún tipo de juego en nuestro teléfono. Y ahí se nos van horas, horas y horas. Y esa es una de las maneras en la cual Satanás entretiene o manifiesta su ira. También el libro de 2 de Corintios nos dice que Satanás se viste aún como ángel de luz. Esto fue manifiesto en el jardín de Edén. Satanás es un engañador, que él se viste de muchas cosas. Y él en el jardín de Edén se vistió de una serpiente. Y allí engañó a Eva, se revistió de eso. Y ahí engañó a Eva, haciéndole entender a Eva que Dios era un mentiroso y que lo que Dios le dijo que le iba a pasar no le iba a suceder. Y las consecuencias ahí están. Pero vamos a hablar de eso, de ese tema, ¿verdad? Un poco de los engaños y todo eso, un poquito más adelante. Yo quiero que veamos en la Biblia
casos de personas que fueron liberadas de algún tipo de enfermedad, casos de personas que fueron restauradas por enfermedades. Yo quiero que veamos algunos de estos casos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, allí se nos muestra que Pedro sanó a un hombre cojo de nacimiento. En el Hechos, capítulo 19, versos 11 y 12, acompáñenme allí, por favor. Libro de los Hechos, capítulo 19, en el verso 11 y 12, leemos. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Increíble. Parte de la ropa del apóstol Pablo era llevada a aquellas personas enfermas, y esas personas eran curadas de cualquier tipo de dolencia y los demonios salían, eran expulsados. El poder que se estaba manifestando en aquel lugar, en esa iglesia cristiana naciente, era algo maravilloso. El poder que allí Dios había manifestado era algo grande. Hoy en día hay un grupo de cristianos que entiende que el don de milagros no es tan necesario. Por ejemplo, hay un grupo de cristianos que dicen, de un sector, ¿verdad? Hay muchas teorías, pero tomé 3 de las que yo entendí que eran más importantes. Hay muchos que creen que el don de sanación era que Dios lo usaba para afirmar la fe de esos nuevos creyentes que entraban a la iglesia. O sea, que Dios sanaba personas para traer personas a la iglesia y que sean parte de nosotros. En la iglesia primitiva cuando empezó. Muchos cristianos, un sector de ellos piensa de esa manera. Hay otros que creen que Dios sigue sanando personas, pero en estos días ya ese don no es tan necesario porque Dios ahora ha adoptado a los doctores de capacidad para sanar las dolencias de esas personas. Ellos dicen, Dios se sigue manifestando. Ellos dicen, Dios sigue obrando, pero no es tan necesario ese don porque ya Dios tiene médicos con más capacidad, con más instrumentos para sanar personas. Pero hay otro grupo de personas que yo creo que hay que caemos todos nosotros. Hay un grupo de personas que cree que hay personas que tienen el don de sanación, que el mismo Dios que hizo los milagros a través de los apóstoles, que el mismo Dios que hizo los milagros a través de los discípulos en la persona de Cristo, es el mismo Dios que sigue hoy en día sanando personas, restaurando vidas, quitando el cáncer, quitando problemas del corazón, quitando tumores, y yo creo en ese Dios. Yo creo en ese Dios maravilloso que ha dotado a su iglesia de diferentes dones, y uno de estos dones es el don de la sanidad. Es algo maravilloso. Me llama mucho la atención ese don. En el libro de Santiago, allí hay un caso. Santiago presenta una situación interesante. Santiago capítulo 5, desde el verso 14 en adelante. Santiago capítulo 5, verso 12, allí nos dice: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Gloria a Dios. ¿Hay algún enfermo entre nosotros? Pues llámelo anciano, aquí tenemos uno. Pero algo interesante, porque estamos hablando del don de sanidad. Hasta donde yo tengo entendido, Francisco como anciano no tenía el don de sanidad. Francisco es predicador y maestro. Es los dos dones que yo he podido identificar en Francisco. Cuando pienso en Ulises, también veo a Ulises como predicador y maestro. Cuando veo a Samuel como predicador y maestro. Veo a Zuleika como predicadora y maestra. Pero si hay una persona enferma y llama a los ancianos para que oren por él, entonces ahí tenemos un problema, porque los ancianos de aquí no tienen el don de sanidad. Eso es lo que presenta el apóstol aquí.
El apóstol dice, repito el texto: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe lo salvará. Y él salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Lo que pasa es que no todas las oraciones para sanidad tienen que ver necesariamente con el cuerpo. Porque es posible que Francisco vaya y ore por ese enfermo y su mayor dolencia, más que la física, sea la del pecado. Y esa persona puede entregarle su vida a Cristo en ese momento. También se puede dar el caso extraordinario en que los ancianos, en el caso de Francisco, te uso a ti como ejemplo porque estás aquí. En el caso de Francisco, Dios lo use de manera transitoria con el don de sanidad. De manera transitoria. Francisco lo llamaron para orar por una persona y Dios allí lo usa para que sane a esa persona no solamente de su dolencia física, sino también de su dolencia espiritual. Yo creo que Dios se puede manifestar también de esa manera, como pasó cuando se fue descendido el Espíritu Santo en forma de lengua y comenzaron a hablar en lenguas. Y todo el mundo entendía, era un don transitorio en ese momento porque era necesario que la palabra se predique. Y puede darse el caso también que una persona te llame a ti para que ore por esa persona y tú no tengas el don de sanación, pero Dios te pueda usar para que esa persona sea curada de manera transitoria. Ese no es tu don, pero Dios te usó para eso. Yo creo que el don de sanación y todos los demás dones, todos también se pueden ser usados de manera transitoria. Ese don sigue vigente, mis hermanos. Tal vez alguno de nosotros tiene ese don aquí de manera latente y no se ha dado cuenta. Yo creo que esta semana es una buena semana para nosotros darnos cuenta qué tipo de don tenemos. Yo me identifico con un solo don, que es el don de la predicación. Yo no me identifico con otro don. Hay personas que tienen más dones, que tienen diferentes dones, como el de profecía, que son muy capaces para la profecía, como Carlos Alfredo, como Moisés tal vez, y personas que son bien capaces para diferentes dones. Yo creo que esta semana es una semana excelente para nosotros poder identificar cuál es nuestro don. También quiero que hablemos de esos falsos dones de sanación. Hay diferentes falsos dones, ¿verdad? Pero yo me estoy enfocando mucho en el de sanidad. En el libro de Mateo, capítulo 7, acompáñeme allí, usted conoce el texto mejor que yo. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. ¿Qué dice? No todo el que me diga cómo, Señor, Señor, entrará ¿a dónde? Al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchísimos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Wow. Enfocando esto y aplicando esto al tema de los dones, de alguna manera, ellos estaban aplicando su don al evangelio. Ellos estaban aplicando y efectuando su don al evangelio. Y profetizaban en el nombre de Jesús. Y predicaban en el nombre de Jesús. Y sacaban demonios en el nombre de Jesús. Hacían muchísimos milagros en el nombre de Jesús. Pero gran sorpresa, Cristo vino y esas personas que efectuaron esos milagros se perdieron. Me llama mucho la atención una parte, la última palabra que dice aquí, nunca los conocí. Pero ellos predicaban en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, y profetizaban y sacaban demonios y hacían muchísimos milagros. Y Jesús le dice que nunca los conoció. ¿Saben por qué Jesús nunca los conoció? Porque aunque los milagros que ellos hacían, de sanación en este caso, eran en el nombre de Cristo, el poder que se efectuaba allí no era el de Jesús.
Mucho cuidado, por eso Jesús nunca lo conoce. Dice, ustedes yo nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Que esta palabra, obradores de maldad, lo que significa es quebrantadores o violadores de la ley. Por eso no podemos nosotros irnos por lo que vemos, de que dones, que allí hay una iglesia donde se hace esto y se sacan demonios y voy para allá. Yo recuerdo un caso, te doy la palabra en un momentico. Yo recuerdo un caso, era miembro de nuestra iglesia, hoy en día ya no está con nosotros aquí. Estaba una campaña aquí debajo, en la 4 de agosto. Esa persona de aquí fue a esa campaña. Y allí están tumbando a las personas. Y a esa miembro de esta iglesia la tumbaron, que era miembro, ya no está aquí. La tumbaron en el piso y duró horas tirada en el piso, sin poder moverse. Pero ella sabía todo lo que pasaba en su alrededor. Escuchaba a la gente que le pasaba por el lado, escuchaba al predicador predicando, escuchaba a todo el mundo hablar y esa persona tirada en el piso sin poder moverse. Según ellos, el Espíritu Santo la tiró al piso, pero esa persona no podía moverse y duró allí aproximadamente 2 horas y media tirada en el piso. Aunque podía escuchar todo y ver todo, no se podía mover. Yo estoy totalmente seguro que sí fue un espíritu, pero no el santo. Por eso, mis hermanos, debemos tener cuidado con esas manifestaciones que pasan en las iglesias populares. Debemos de tener mucha cuenta con eso, porque hay personas que piensan que porque en un lugar se hacen milagros, Dios está ahí. ¿Saben qué? Ahora que Andrés dice eso, recuerdo la parábola del rico y Lázaro. Miren qué interesante es esto. En la parábola del rico y Lázaro, la pueden leer en Lucas 16, le debo los textos. Hay una parte de la parábola que dice, el rico dice, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo y lo pase por mis labios porque me estoy quemando en estas llamas. Abraham le contesta, le dice, no puedo hacer esto porque hay una gran cima entre tú y yo. Tú no puedes pasar hacia acá y nosotros no podemos pasar hacia allá. Y le responde el rico. Entonces, manda a Lázaro a donde mis 5 hermanos a que le predique. Y Abraham le responde, aunque yo resucite a Lázaro de los muertos, no creerán. A Moisés y a los profetas tienen. Si a ellos no le creen, no se van a persuadir porque yo les resucito a una persona de los muertos. ¿Estamos entendiendo? Usted no puede o no podemos creer. Bueno, hay personas que lo creen totalmente. Familia, si en la iglesia que yo voy, los milagros no se efectúan conforme a la palabra de Dios y conforme a lo que está escrito, no es de Dios. Por eso le dice a Abraham, ustedes tienen a Moisés y a los profetas. En pocas palabras, Abraham le dice, ustedes tienen la Biblia. Si no les creen a las escrituras, no se van a persuadir porque yo les resucite a una persona de los muertos. Y grande es la historia, porque cuando Jesús resucita a Lázaro, adivinen, los judíos lo querían matar. Ni así se persuadieron. ¿Ven qué interesante es esto? Por eso debemos de tener cuidado de no llevarnos de lo que presentan, de lo que vemos por ahí. Los discípulos, Jesús, se lo dijo a los discípulos. Yo creo que leamos esto. Vamos allí al libro de Lucas. Estamos terminando. Libro de Lucas, capítulo 10, verso 17. Lucas, capítulo 10, verso 17. Dice allí: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Regocijaos de que vuestros nombres están
inscritos en los libros del cielo. Vemos otra vez cómo Jesús le quita de alguna manera fuerza a los milagros que habían hecho los discípulos, que vienen contentos, vienen con gozo porque tuvieron éxito en lo que hicieron. Ellos vienen llenos de gozo porque vieron los milagros que fueron efectuados. Y vienen contentos y vienen felices. Y Señor, en tu nombre los demonios se nos sujetaron. Y Señor, en tu nombre, y en tu nombre, y en tu nombre. Y vienen contentos. Cualquiera se llena de gozo. Que el Señor te mande a hacer tu misión. Una misión en que tú la cumplas con éxito. Pero Jesús le dice, no se gocen de que los demonios se le hayan sujetado. Que eso pasa, mis hermanos, hoy día en muchas de las iglesias. Que muchos de los miembros y esas personas que, entre comillas, ejecutan estos tipos de milagros, hay una algarabía, hay una efervescencia. Y Jesús dice que eso no sea su gozo. Que su gozo sea que ya sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Jesús les resta un tanto de valor a la ejecución de milagros y le da más importancia a la salvación, a la palabra de Dios, a la vida que nosotros como cristianos debemos de llevar. A pesar de los discípulos estar llenos de gozo, los 70 reconocían el poder de Jesús que obraba a través de ellos. Era el que había hecho posible aquella misión con tanto éxito. Totalmente de acuerdo estoy contigo en ese sentido. No somos, ¿verdad?, quienes para emitir juicio en ese sentido, porque Dios puede hacer un milagro como Él quiera, donde Él quiera y como Él quiera, ¿verdad? Pero también debemos entender que si no está de acuerdo a la palabra de Dios, a la ley y al testimonio, si ellos no viven, algunos de ellos, de acuerdo a eso, no es como que Dios no puede efectuar un milagro, ¿verdad? Pero que no se da en todos los casos. Porque vemos en la historia de la Biblia, y lo veremos al fin del tiempo, que Satanás efectuará milagros. Y ha hecho milagros de sanación con personas, aparentemente de sanidad, pero vemos que luego al tiempo esas personas vuelven a recaer en su enfermedad que tenían. Familia, ya para concluir a las 9, la capacidad de nosotros ejercer nuestro don de manera correcta no nos garantiza la salvación. Podemos ser buenos predicadores, buenos cantantes, buenos en poesía, buenos en oración. Sin embargo, que nosotros podamos efectuar de manera correcta y vivir en función de nuestros dones, eso no garantiza que nosotros vamos a alcanzar la salvación. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, no se regocijen de eso, que aunque el milagro vino de mí y vino con mi poder y fue en mi nombre, eso no le garantiza a ustedes la salvación. Gócense de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Cuando nosotros nos sentemos y pensemos en que nuestros nombres ya fueron escritos en el cielo, eso debe llenar nuestro corazón de gozo. Cuando Andrea se sienta allí en su casa, que piensa que Cristo anotó su nombre en el libro de la vida, debe llenar a Andrea de gozo. Y a cada uno de nosotros. Entonces, que efectuemos o ejecutemos de manera correcta nuestros dones, ya sea de predicación, sea de sanación, sea musical, sea de poesía, de servicio, cualquier don. Eso, mis hermanos, no garantiza la salvación tuya y mía, pero puede salvar y llevar a Cristo a otras personas. De hecho, cuando una persona tiene el don que hay y lo ejerce, las otras personas se dan cuenta más de él. Sí. Que va a Dios, porque para él lo está haciendo para Dios, pero no entiende que está Exactamente. Le está haciendo también, pero las otras personas se están dando cuenta que lo hace perfecto. Y por eso no se van a gloria, porque él no cree que lo hace tan bien, era las otras personas que le dan cuenta. Cuando tú ves una gente vanagloria demasiado, difícilmente sea obra de Dios. Y que Elisa mandó un video al grupo de la iglesia, véanlo, de Mario Rondón, que cuando usted tiene un don, por ejemplo, de la música, y a Dani siempre lo invitan a cantar por ahí, Dani se goza cantándose.
O sea, y no solamente se goza cantando, sino que Dios lo usa de una manera tal que salva y lleva a personas a Cristo. Porque no solamente está haciendo la cosa bien para Dios, sino que también ese es su don. Y cuando Francisco sale a predicar por ahí, Francisco no solamente se goza en que está predicando, sino que Dios lo usa aún más que aquel que no tiene el don de predicar y se para a predicar. Porque Francisco no solamente se goza con eso, sino que Dios también lo usa de una manera maravillosa. Porque efectúa su don con mayor pasión y Dios se glorifica aún más. Familia, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a poner nuestros dones al servicio de Cristo. Ya sea la prédica, ya sea el canto, la oración, el servicio y cualquier tipo de don que Dios haya puesto en nuestras manos. Que el Señor nos bendiga de una manera súper especial. Bendiciones.